Buenos días, esta es la clase demostrativa para admisiones de la Universidad de Guayaquil. Vamos a hablar sobre la fricción. Dentro de los objetivos de la clase vamos a analizar el movimiento con superficies rugosas mediante la interacción entre dos objetos en contacto, diferenciar la fricción estática y la dinámica aplicada sobre un cuerpo. Después de que analizamos el trabajo autónomo hecho en casa, usted puede analizar este caso. Mientras usted se mueve con rapidez constante en una dirección rectilínea, empuja una caja de masa M sobre un piso de cemento que es rugoso. Al momento de soltarla, usted va a dejar de empujarla. ¿Qué espera que suceda con la caja? Que la caja se continúe con rapidez constante, que comience a detenerse o que aumente su rapidez. En este momento vamos a realizar estas preguntas con ustedes, ¿verdad? ¿Alguno tiene alguna observación? Listo, muchachos, muchas gracias por sus observaciones. Dentro de lo que nosotros hemos realizado antes, hemos visto ya planos que son lisos, donde nosotros hemos analizado otro tipo de fuerzas como la normal, el peso, las tensiones de las cuerdas o los muelles, que son como estos resortes se comprimen o se estiran. Estas idealizaciones de superficies planas se hacen por simplificar los problemas, pero existen rugosidades entre las superficies en contacto, los cuales nos va a llevar a la fricción, ¿verdad? Dentro de lo que vamos a analizar el día de hoy va a ser la fricción, y que no es nada más que una fuerza de contacto. Como existían las fuerzas de contacto, que son dos objetos que se tocan entre ellos, también existen fuerzas que se aplican a distancia, como por ejemplo cuando un imán atrae un pedazo de metal, ¿verdad? Esas fuerzas son a distancia, pero estas son necesariamente en contacto. Además, la fricción depende de las superficies en las cuales estén tocándose y de su movimiento aparente o el movimiento que quieren realizar, o en sí el movimiento que están realizando. Es decir, que nosotros vamos a ver que si un objeto, como mi mano que está acá, se desliza hacia esta dirección, la fricción va a estar apuntando en la dirección contraria. O si yo trato de mover mi mano de acá hacia este lado, vamos a ver que la fricción se opone a ese movimiento o a esa tentativa de movimiento. Asimismo, podemos ver las rugosidades dentro de dos superficies, las cuales podemos ver aquí, esta rugosidad de aquí y esta rugosidad de acá, que es la del suelo y la del bloque que están en contacto. Cuando yo intento mover este bloque, este va a tener una resistencia a moverse, ¿verdad? Más allá de su propia inercia, sino que las superficies, estas rugosidades van golpeándose entre sí y intentan no mover el cuerpo, ¿verdad? En ese caso, nosotros vamos a tener lo que se conoce como fricción estática, la cual el cuerpo que analizamos todavía está en reposo, es decir, está detenido, y la superficie que es el piso. En cambio, cuando ya tenemos la fricción cinética es cuando este bloque ya se está moviendo con rapidez constante o acelerado, ¿verdad? Y vamos a tener que tenemos otro tipo de fricción. Vamos a analizar este caso, el cual es el mismo bloque, y al inicio nosotros podemos observar que estamos en esta situación, ¿verdad? Cuando el bloque, la cuerda que está aquí no está tensionada, sino que solamente sobre el bloque está la fuerza normal, que es la interacción entre el suelo o la superficie que contiene el bloque, y el peso, que es la interacción entre el bloque y el campo gravitatorio de la Tierra. Una vez que nosotros comenzamos a tensionar esta cuerda, es decir, la tensión va aumentando desde cero, vamos a tener que existe una fricción entre el bloque y el piso, ¿verdad? Vamos a ir aumentando esta tensión y esta fricción va aumentando, pero el bloque va a seguir detenido. En este caso, nosotros estamos ante la fricción estática, ¿verdad? Y cuando nosotros queremos analizar la fricción, cuando nuestro bloque está detenido, tendremos que aplicar la primera ley de Newton, que me dice que la suma de todas las fuerzas en una dirección específica, que en este caso es X, van a ser igual a cero. Como las únicas fuerzas que se encuentran aquí en este análisis es la tensión y la fricción estática, que vamos a decir F sub S, debe ser igual a cero, ¿verdad? Y podemos observar en el gráfico aquí que son correspondientes, hasta que llega un punto en el cual vamos a tener que el cuerpo está a punto de moverse. Cuando el cuerpo está a punto de moverse, caemos en el caso de la fricción estática máxima, como podemos observar aquí. Esa fricción estática máxima es proporcional a un coeficiente de fricción cinética y el valor de la normal. Solo en ese punto podemos decir que una fricción estática depende del coeficiente de fricción y de la normal del cuerpo cuando nosotros analicemos en el otro eje. A partir de este punto, el objeto comienza a moverse y ya no estamos en la fricción estática, sino en la fricción cinética. Y en este punto tendremos que la fricción cinética
F sub K debe ser mu sub K, el coeficiente de fricción cinética, por la normal. Y aquí ya el bloque o está moviéndose con una aceleración constante o se está moviendo con una velocidad constante, ¿verdad? No con aceleración cero. Dentro de esta clase vamos a hacer una actividad grupal. Vamos a discutir este caso y van a responder 3 preguntas utilizando 15 minutos para ello y vamos a tener grupos de 3 personas. Una vez terminada esta actividad, usted le va a subir al aula virtual una fotito de su hoja con los nombres de los integrantes. El caso es, mientras camina en el hall de la facultad, al salir de la clase, se da cuenta que recién han pulido las baldosas, es decir, está casi liso. ¿Verdad? Rápidamente usted se pregunta, bueno, ¿hacia dónde apunta la fricción entre mi zapato y el piso al caminar? ¿Qué tipo de fricción existe entre mi zapato y el piso cuando camino? ¿Qué debe suceder con la fricción entre mi zapato y el piso para que yo comience a resbalar? Es decir, yo no avance y me quede patinando ahí. Listo. Por favor, inicie la actividad. Listo, muchachos, hemos terminado la actividad. Ustedes han subido la actividad al aula virtual después de la discusión. Vamos a hacer una breve retroalimentación. Como vemos aquí, el pie de esta persona está tratando de empujar el piso hacia atrás, es decir, ejecuta una fuerza para acá, una fuerza F que vamos a llamar, que va a ser la fuerza de la persona para acá, y como este es el piso y este es el pie, el pie va a estar yendo para acá, está moviéndose para atrás. Entonces, como esto está resbalando hacia atrás, la fricción debe ir opuesta al movimiento relativo de esto. Si el pie se está moviendo para atrás, o la caja, o el objeto que está analizando está moviéndose para atrás, la fricción debe apuntar en la dirección contraria a este movimiento relativo. Entonces, vamos a tener primero que la fricción va a estar para acá. Respondamos la segunda pregunta. ¿Qué tipo de fricción existe entre mi zapato y el piso al caminar? Sí, obviamente, para poderme impulsar, el pie debe quedar fijo en el piso, porque si yo resbalo, ¿verdad? No me voy a poder mover, sino que queda fijo en el piso. Estamos ante una fricción estática, es decir, esta fricción que sucede cuando yo camino es una fricción estática. ¿Qué debe suceder con la fricción entre mi zapato y el piso cuando resbale? Bueno, si yo ya estoy interactuando dos objetos que se desplazan unos con otros, ¿verdad? Ya el objeto que estoy analizando, que es el pie, se está moviendo respecto al piso, tendremos que en este caso específico será una fricción cinética, que dependerá del coeficiente de fricción. Listo. Recordemos que tenemos que la fricción estática actúa cuando los cuerpos están detenidos. Para hallar su magnitud es necesario, ¿verdad? Magnitud y dirección, es necesario aplicar la primera ley de Newton para su análisis. Y solo cuando el cuerpo esté a punto de moverse podremos aplicar la fricción estática máxima que utiliza esa ecuación. Además, la fricción cinética actúa cuando el objeto se encuentra en movimiento respecto a la superficie donde lo estamos analizando. Se conoce que depende de un coeficiente de fricción cinética, mu sub K, que depende, ¿verdad?, de qué tan rugosas, o me dice qué tan rugosas están las superficies que interactúan. Además, se sabe que la magnitud de esta fricción puede calcularse por las leyes de Newton, ¿verdad?, utilizando la segunda ley de Newton, ya porque los cuerpos se están desplazando, y responde a esa ecuación. F sub K es igual a mu sub K por N. Debemos recordar siempre que la fricción estática máxima es el límite para que un objeto esté en reposo. Es decir, antes de esa fricción o ese valor de fricción estática, el cuerpo definitivamente está en reposo, pero si supera ese valor, automáticamente cae y el cuerpo se desplaza y tiene una fricción cinética. Además, como vimos en el gráfico anterior, mu sub S, el valor de la fricción estática máxima es mayor a la fricción cinética. Por tanto, se puede decir que si la normal no cambia, porque es la interacción entre el objeto y la superficie, mu sub S siempre va a ser mayor que mu sub K. Por tanto, cuando vean un ejercicio en el cual tengan dos coeficientes de fricción para una misma superficie, el coeficiente de fricción mayor va a ser el de la fricción estática. Dentro de la próxima clase vamos a ver los sistemas planos con fricción, los sistemas planos inclinados con fricción, y dentro de ese link que usted va a tener de trabajo autónomo de 9 minutos aproximadamente, usted podrá analizar un caso de estos casos de sistemas de planos inclinados. Por favor, hagan el trabajo autónomo, nos vemos la siguiente clase.